Hoy estamos aquí con esta señorita. Le vamos a hacer unas preguntas con la entrevista. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Mónica Campos. Vale. ¿En qué trabajas? Pues mira, soy actualmente la directora del Museo del Ferrocarril de Castejón y la dinamizadora sociocultural del Ayuntamiento. Vale. ¿Tú estudiaste para estar en esto? Pues sí, yo desde pequeña he tenido mucho interés por la historia y en general por la historia del arte. Ya hice como vosotras, pues antes se llamaba bachiller y COU, lo hice en Jesuitas en Tudela y después me fui a estudiar a Madrid a la Universidad Complutense, donde hice la carrera de historia, me especialicé en historia del arte y arqueología. Y también hice una carrera privada donde estudié historia del arte y las antigüedades. Desde el principio tuve mucha suerte y empecé a trabajar siempre en esto. Estuve durante casi 10 años o 12 trabajando en una empresa de Pamplona en la que me dedicaba a organizar eventos culturales. Y desde hace 10 años estoy al frente del Museo de Castejón. ¿Qué es lo que más te gusta del museo en Bueno, general? pues es un poco difícil decir qué me gusta o qué no me gusta del museo. Ya os digo que por mi formación, la parte de arqueología, lo que son las ruinas celtíberas o la villa romana, tiene un especial cariño. Pero sin duda lo que más me gusta del museo es hablar de la historia del tren y de la historia de nuestro pueblo. Si algo podemos decir de Castejón es que hemos crecido gracias a una estación de tren. Entonces, quizá lo que más me... ¿Qué cosa es la que más te ha gustado de la necrópolis de Castejón? Bueno, pues quizás a mí como chica que soy, una de las piezas o de las vitrinas que más me gustan es la de las joyas. Las pulseras, los collares, los aderezos, las fíbulas, es quizá una de las que más me gusta. Pero también me gusta mucho la de las vasijas, porque indica cómo vivía esta gente, cómo celebraban el ritual de la muerte, porque como sabéis lo que hemos encontrado nosotras en Castejón no es el poblado, es un cementerio, es una necrópolis, una ciudad de los muertos. Entonces todo el ajuar que aquí aparece tiene que ver con la muerte, con ese viaje de la muerte. Bueno, y estamos ahora en otra sección distinta en la que vamos a explicar un poco cuál es el nombre del primer tren y en qué año fue que llegó a Castejón. Bueno, pues mirar, el primer tren que llegó a Castejón tuvo que cruzar el río Ebro. Para cruzar el río Ebro había que hacer unos puentes de hierro. Y aquí arriba tenéis una fotografía de la primera locomotora que pasó por Castejón. Se llamó la Celestina. ¿Veis? El tren en esta época era un tren de carbón. Y la estación de Castejón empezó prácticamente a funcionar hacia el año 1869. Aquí tenéis a mi espalda pues cómo eran estos trenes de vapor. ¿Veis? Las briquetas de carbón, que era la comida de los trenes. Tenéis, por ejemplo, los petardos que se colocaban en la vía para avisar al tren cuando ocurría algo. Tenéis manómetros, medidores de presión. Y tenéis sobre todo un conjunto de fotografías donde se ve que era la vida de nuestro pueblo. Castejón no se podría entender sin la llegada del tren. Hasta 850 personas llegaron a trabajar en la estación. Bueno, pues esta es una vitrina, la de servicio de viajeros y personal, y ahora le vamos a preguntar unas cosillas sobre estos objetos que hay en esta vitrina a Mónica. Pues mirad, de todos los objetos que aparecen en esta vitrina, sin duda el más importante son las ollas ferroviarias. Como veis, disponemos de dos ollas ferroviarias que eran muy curiosas porque los maquinistas conectaban por ese pitorro que veis ahí vapor de la locomotora y se iban haciendo la comida mientras se trabajaba en la estación. Aquí tenéis, en esta época, al igual que en la película El Titanic, había varios tipos de billete. Había gente que viajaba en primera, en segunda y en tercera. Y en función del billete que habías pagado, el tren estaba decorado de una forma u otra. Es decir, había la clase VIP, la clase pobre y la más pobre todavía. Aquí tenéis una colección de candiles muy bonitas de cómo eran las luces de estos trenes. También es muy curioso el botiquín. ¿Veis? Cuando alguien se enfermaba en un tren, este era el botiquín con el que se cuidaba, con el que se podía curar. O esa pieza larga, que es un calentador de pies. Era la calefacción que llevaban los trenes. Pensar que los trenes eran de madera y entraba mucho frío por todos los lados. No tenían calefacción como hoy día. Entonces cogían agua caliente de la locomotora, llenaban esas cantimploras gigantes y ponían los pies para que la gente viajase más calentita.